Muy buenos días. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, a través del Espacio Común de Educación Superior en Línea y con la participación del Programa de Maestría en Docencia en Educación Media Superior de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hemos organizado para el día de hoy el hablar sobre la importancia de la geografía en la vida cotidiana. Es por ello que hemos nombrado a esta sesión como Geografía para no geógrafos. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en este conversatorio. Si buscamos en los libros o en internet algo sobre el tema, por lo general podemos leer algo parecido a que la geografía es la disciplina que se encarga del estudio de la descripción y la representación. Perdón, es que me tuve un distractor. Les estaba diciendo, podemos encontrar algunas referencias sobre que se encarga de la descripción y la representación gráfica de la Tierra. Digamos que en sentido amplio es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que habitan y los territorios, paisajes, lugares y regiones en la forma al relacionarse entre sí. Cuando planeamos el título de este encuentro, pensamos en que sería interesante hablar de geografía para no geógrafos con la intención de explicar sus conceptos de una manera accesible y comprensible para las personas que no son expertas en la materia. ¿Y quién es mejor para hacerlo que los que han orientado sus intereses profesionales, no solo para estudiarla, sino para querer explicarla, enseñarla y aplicarla? Es por ello que tenemos a 4 invitados, todos ellos estudiantes de la maestría en docencia en educación media superior de la UNAM, quienes nos acompañarán en esta ocasión. Voy a presentarlos. Jessica Vargas Posadas es licenciada en Geografía por el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su área de interés es la enseñanza en la reducción de riesgo de desastres a través de la realidad virtual con perspectiva geográfica. En educación media superior, participó en Geopolis 2022, organizado por el Instituto de Geografía, donde adquirió experiencia como divulgadora de la carrera de Geografía en estudiantes de preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Participó en el concurso Resilience Teach 2022 o 22, organizado por las Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, donde realizó el proyecto SISMI, una aplicación para teléfonos móviles que permite a los usuarios conocer el entorno donde se encuentra en caso de haber un sismo donde estuvo o donde obtuvo el tercer lugar. Hola, buenos días. Muchas gracias. También nos acompaña Rodrigo Abisaí Negrete García. Es licenciado en Geografía por la UNAM, con intereses por la docencia, la geografía de la salud, la divulgación y la cartografía. Ha sido tallerista en el programa Terramóvil del Instituto de Geología de la UNAM. Asimismo, ha impartido clases de geografía y ecología en bachillerato. Hola, ¿qué tal? Esteban López Barrón, también es licenciado en Geografía por la UNAM. Tiene 10 años de experiencia en el uso de los sistemas de información geográfica, SIG, en el sector público y privado. Ha sido consultor para realizar mapas haciendo cartografía de utilidad para la investigación, por ejemplo, estudiando sitios contaminados y la generación de enfermedades y realizando cartografía sobre fenómenos meteorológicos. Actualmente, enfoca al ámbito educativo las posibilidades de los sistemas de información geográfica para abrir el campo laboral de la geografía desde el bachillerato. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Un placer estar aquí con ustedes. Finalmente, presento a Efrén Cabrera Rodríguez, ya le estoy cambiando el apellido, perdóname, Arturo Efrén Cabrera Rodríguez, licenciado en Geografía por la UNAM. Ha trabajado en el Servicio Postal Mexicano en la homologación, actualización y asignación de códigos postales, así como el Centro Histórico del Gobierno de la Ciudad de México, realizando gestión y ordenamiento territorial. En la actualidad, es profesor de asignatura en el Colegio de Bachilleres, donde imparte las asignaturas de Geografía 1 y Geografía 2. Su vocación docente lo llevaron a la madre. Hola, buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación. Conversando con todos ellos, quienes sostienen que la geografía se encuentra presente en la vida cotidiana, pues se aplica de muchas maneras y solo es cuestión de que aprendamos a identificar cómo lo hacemos.
Se refieren a la geografía como una herramienta, un método, una perspectiva y una forma de ver la vida. Esto me gustó muchísimo. Es un gusto para la UDUALC y para el SSELI darles voz a los estudiantes de distintas áreas del conocimiento, por lo que nos complace grandemente tenerlos aquí presentes. Sean todos bienvenidos. En esta sesión será un conversatorio, como ya hemos dicho, por lo que charlaremos con nuestros invitados sobre su área de estudio. Para ello, les haré algunas preguntas, de manera que puedan compartir con las personas que los acompañan a través de las redes sus inquietudes, conocimientos y experiencias. Comenzamos. Hay algunas profesiones que tienen muchos elementos comunes, ya sea afines o complementarios, y por ello es que no siempre se conoce lo que hace un geógrafo. Incluso la imagen que viene a la mente de primera instancia es alguien que está haciendo planos, estudiando ríos, las montañas, los espacios físicos. Es por ello que comienzo preguntándoles a qué es la geografía y para qué sirve un geógrafo. ¿Te parece bien, Jessica, que comiences tú? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, creo que es importante que comencemos hablando un poco sobre la geografía como una ciencia social. La geografía tiene esta capacidad teórica y metodológica para estudiar la relación de la sociedad con la naturaleza, sus formas espaciales, como lo que es la región, el territorio o un paisaje. Bueno, la importancia de la geografía radica en que esta mantiene una atención a los problemas espaciales a diferentes escalas. Pueden ser locales, nacionales, regionales. Bueno, abordando estas metodologías y estas técnicas de análisis pueden ser aplicables a prevención de riesgos, a sistemas de información geográfica, a la educación. También sería importante señalar que pues la geografía cuenta con esta perspectiva para poder ver realidades de la sociedad y poder aplicarlas pues en la vida cotidiana, ¿no? Esta sería desarrollando una cultura geográfica y pues nos lleva a que siempre nos estemos planteando preguntas que nos llevan a aplicar esta geografía de manera inconsciente, ¿no? De manera empírica. Qué interesante, porque estamos viendo que efectivamente hay como muchos campos de acción que no siempre se tienen identificados, o no toda la gente, las personas comunes que estamos ajenas a la geografía tenemos claro cuál es la labor propia del geógrafo, la cual es bien importante y es también muy amplia. Bueno, reflexionando sobre esto, ustedes hablan de que todos hacemos geografía, que esta es casi transparente para la mayoría de la población, es decir, que en la vida cotidiana hacemos cosas y las aplicamos sin saber. Es por ello que se habla de la geografía para neogeógrafos, que además dio tema para nuestra sesión, ¿no? ¿Cómo aplicar la geografía en la vida cotidiana? ¿Qué te parece, Rodrigo, si tú comienzas y después vemos si alguien más quiere intervenir? Adelante. Ok, bueno, siguiendo con la línea de la que hablaba mi compañera Jessica, todos tenemos una cultura geográfica. Desde que nosotros nacemos, pues vamos desarrollando a través del empirismo, a través de nuestras experiencias, pues una idea de lo que es nuestro mundo. Aprendemos a desplazarnos, aprendemos sobre otros países, aprendemos sobre las diferentes culturas y nosotros inconscientemente pues aplicamos esa cultura geográfica, ¿no? Tenemos un reconocimiento del espacio. Y bueno, podríamos decir que hay una diferencia, la diferencia del conocimiento del geógrafo y del no geógrafo, ¿no? Todos nosotros como geógrafos pues tenemos un conocimiento sobre el espacio que podemos aplicar de manera sistematizada, y por otra parte tenemos este conocimiento, digamos, no geográfico, en el que pues nosotros simplemente actuamos con estas, digamos, características espaciales, ¿no? Nosotros nos guiamos a través de esta cultura geográfica, a través de lo que hemos aprendido, a través de lo que hemos visto, a través de lo que nosotros, pues, de la manera que nosotros percibimos el espacio. Gracias, Rodrigo. Efraín, ¿quisieras compartir algo adicional?
Claro, bueno, como le estaban comentando mis compañeros y retomando, Bueno, por el momento es lo que me gustaría decir. Simplemente nosotros tenemos una visión del espacio simplemente por ser seres humanos, por tener las experiencias que tenemos y las vamos, digamos, desarrollando poco a poco conforme reproducimos nuestra vida. Gracias, Rodrigo. Efren, ¿me estabas hablando? Adelante. sí, parece que hay hubo una pequeña confusión, pero bueno, retomando efectivamente lo que mencionaban mis compañeros en sus intervenciones, pues bueno, finalmente el ser humano se desenvuelve, se desarrolla en un entorno en el cual, pues bueno, como bien mencionaba, adquiere una cultura geográfica, ¿no? Siempre dentro de nuestras dinámicas y dentro de nuestra vida cotidiana, pues bueno, vamos a desarrollar diferentes actividades que tienen que ver, pues bueno, con esta parte del entorno, de los espacios y la manera y la forma en cómo lo podríamos ver en lo que tú mencionabas de esta cuestión transparente, pues bueno, podría ser desde cosas muy básicas, desde que llegamos a una escuela nueva, a un salón de clases y pues no sabemos en dónde nos vamos a ubicar, lo comenzamos describiendo, identificando, entendiendo las dinámicas que se van realizando en esos diferentes espacios y pues bueno, sería como parte de lo que mis compañeros mencionaban, ¿no? Como en estas dinámicas de la vida cotidiana, pues siempre estamos implementando o aplicando cuestiones que tienen que ver directamente con la geografía. Muchas gracias. Adelante, Esteban. Sí, y bueno, participando un poco más, ahondando quizás un poquito más también en ese tema, por ejemplo, parte de los primeros trabajos que se realizan en la geografía, pues fueron precisamente narraciones de viajeros, ¿no? Gente que recorría el mundo, gente que se lanzaba a hacer comercio principalmente, pero a través de su experiencia, a través de su viaje, pues tenía un compendio de información, ¿no? Que después la relataba, la pasaba y así fue como empezaron a formarse también los primeros mapas, ¿no? Así de, bueno, hay que cruzar también no sé, este bosque para después llegar a esta laguna, para después pasar esta montaña. Y entonces, de esta forma, a través de la narración, también se construye una visión espacial y se transmite, ¿no? De los comerciantes a otros comerciantes, a la sociedad misma, pues, bueno, es la manera en cómo se transmite la información espacializada, ¿no? Entonces, los viajeros son cartógrafos, digamos, a través de sus narraciones, hacen cartografía, hacen espacialización en su mente, y pues eso también lo hacen todos aquellos que viajamos, ¿no? En algún momento. Yo no he salido del país, digo, pero a los lugares que he recorrido, pues, ejecutando esta retrospección de qué fue lo que hice, hacia dónde me moví, en dónde me paré, pues es parte de este quehacer que comentan mis compañeros, ¿no? De la cultura geográfica que todos llevamos dentro de una manera. Y pues sí, hay un contraste con respecto a ya la disciplina, pero pues eso es más para adelante. Sí, muchas gracias. Es bien interesante esto de ubicarse en tiempo y en espacio, ¿no? De repente cuando nos sentimos perdidos, voltear a ver de dónde sale el sol, de qué lado se mete. Esto nos ayuda mucho a ubicarnos. O si estamos en un bosque, de qué lado están más pelones o más pelones los árboles o volteadas las hojas hacia un lado, también son elementos de ubicación geográfica y poca gente sabe qué es eso y que son elementos fundamentales para poder ubicarnos, ¿no? Y bueno, Efectivamente, como lo mencionaban mis compañeros, como lo hacía Esteban, pues bueno, siempre esta necesidad del ser humano de entender lo que está sucediendo en nuestro entorno, a nuestro alrededor, y darle esa explicación, ¿no? Y finalmente, pues bueno, de ahí partió esta cuestión de la geografía. bueno, estaba pensando justamente con respecto a esto que ustedes están ahorita compartiendo, que pues la función justamente que cuando se simplifica la función del geógrafo, se le relaciona de manera tradicional como personas que hacen trabajo de campo, pero vemos que hacen mucho más que eso, ¿no? Sus habilidades de recopilación y análisis de datos espaciales son esenciales en muchas áreas profesionales y académicas. ¿Podrían ustedes explicarnos cuáles son los campos de trabajo de los geógrafos? ¿Cuáles podrían ser las salidas laterales si pensamos en el trabajo profesional? ¿Qué tal que cambiamos un poquito el orden? Podríamos
comenzar contigo, Esteban, y les voy cediendo la palabra a cada uno, porque creo que cada uno tendría mucho que aportar al respecto. Adelante. Sí, gracias, doctora. Pues aprovechando también, digamos, el poco tiempo de experiencia laboral que he conseguido, la verdad, puedo hablar de dos formas en las cuales los geógrafos podemos participar en el campo laboral. Aquí en México es muy contemporáneo digamos que este campo en el cual podemos participar. Yo estuve trabajando haciendo cartografía a través de los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información son pues digamos, un software en una computadora que me ayuda a procesar grandes cantidades de datos. Entonces, estas grandes cantidades de datos pueden provenir de INEGI, pueden provenir de CONAPO, de CONAGUA. Hay muchas instituciones que generan información espacializada, ¿no? Que te dicen con coordenadas en qué ubicación de México se encuentra tal dato, ¿no? Entonces, yo trabajé en el sector público y privado, haciendo cartografía en ambos, y digamos que es un campo que está muy poco explorado para los geógrafos. Hay mucha gente que utiliza los SIGs, hay muchos profesionistas que utilizan los SIGs, pero nosotros como en el carácter de formación que tenemos, podemos aportar una visión particular, lo que decía mi compañera Jessica en un inicio, ¿no? Es una visión integradora y pues esa visión es la que tenemos que explotar y que nos funciona bastante bien. Entonces, hacer cartografía a través de los SIGs es una herramienta en donde uno puede conseguir una chamba sin ningún problema y está muy bien pagada. Entonces, por ejemplo, otra de las aplicaciones es en el marketing, geomarketing. Hagamos un ejemplo así muy casual, ¿no? Yo quiero poner una taquería. Pero pues en México estamos llenísimos de taquerías por todas partes, ¿no? Entonces, una forma de utilizar los SIGs en ese ejercicio es justamente ubicar en dónde se encuentran ya primero todas las taquerías, qué tipo de tacos voy a vender, a qué tipo de público le voy a vender, y toda esa información se puede extraer en cartografía para poder hacer un análisis espacial en donde se van sobreponiendo capas así de nivel socioeconómico, de preferencias de gusto de carne, de dónde se compra la tortilla más barata, y entonces con ese tipo de ejercicios podemos usar la cartografía para poder localizar el mejor punto en donde poner nuestra taquería. Y no solamente para taquerías, sino para tiendas, para parques de diversiones, o sea, para prácticamente cualquier cosa que quieras posicionar en un mercado se puede utilizar la cartografía y los sistemas de información geográfica. Qué interesante en este tema de lo del marketing. Jessica, ¿nos compartes alguna información, por favor? Sí, claro. Pues bueno, otro de los ámbitos laborales son los riesgos y desastres. La geografía desde los años 90 ha enfocado su análisis en los factores sociales más que en los fenómenos naturales. Es decir, cuando ocurre un desastre, se dejan en descubierto los niveles de vulnerabilidad que tienen las personas y las consecuencias sociales, económicas que se tienen, ¿no? También la parte ambiental. Y cómo influyen en determinados grupos sociales. La geografía parte de que los desastres no son naturales, sino que son socialmente construidos. También lo hace desde un nivel local, nacional y regional, en donde la participación de las comunidades es de suma importancia para poder conocer desde cómo es la percepción de estas personas respecto a los desastres, respecto a los fenómenos naturales y el conocimiento que tienen en su entorno, porque al final del día pues son ellos los que realmente están conociendo cómo funciona esta dinámica, ¿no? La geografía lo que hace es que se forje una cultura de prevención, donde esta sociedad tenga este conocimiento de que no son los fenómenos naturales los que están desencadenando un desastre, sino que hay ahí factores sociales de suma importancia que con el paso del tiempo se van relacionando unos con otros y pues en determinado momento viene el impacto de un fenómeno natural y pues se provoca este desastre. Parte de la cultura de prevención, pues es que haya en las personas hábitos de buen uso y de comportamientos respecto al ambiente, ¿no?
Esto para que las personas se vuelvan proactivas en el ámbito de prevención y mitigación de desastres. Entonces, este sería como una de las salidas laborales, y también se pueden realizar mapas de riesgos para que ellos comiencen a tener esta idea de un ejemplo, ¿qué pasa si una población comienza a sentarse en la ladera de un cerro? Pues van a tener que deforestar, van a tener que quitar árboles, si no tienen una construcción necesaria, adecuada, pues obviamente en tiempo de lluvias, ¿qué es lo que pasa? Hay un deslizamiento de tierra y pues ahí ya se provocan este tipo de desastres, ¿no? Entonces, aquí la idea es que ellos tengan en cuenta que si bien se puede construir en este tipo de lugares, pues también es necesario que cuenten con la información necesaria para saber cuál es la dinámica de estos fenómenos, cuál es la dinámica de esta ladera, la función la función y la importancia de los árboles, de la vegetación, para que puedan reducir estos peligros. Fíjate que tocaste un tema bien, bien importante porque somos, en México en general, somos muy sensibles a este tema de los terremotos. Y por el otro lado, estos asentamientos que se realizan en lugares no tan apropiados, ¿no? Entonces, la importancia de conocer el entorno para construcción de vivienda, evitar deslaves, inundaciones o cualquier otro, ¿no? O incluso en el campo, pues poder identificar qué tipo de siembra tenemos que hacer, cuál es la más adecuada para el terreno, que no afecte al entorno y que además realmente esté apoyando también sistemas de carácter ecológico y no solamente cubrir necesidades personales, sino pensar también a nivel macro con la sociedad, ¿no? Efraín, compártenos algún comentario. Bien, pues bueno, también retomando un poco lo que mencionaba mi compañero Esteban en relación a los sistemas de información geográfica, pues también los podemos abordar desde el punto de vista de la logística, que sería pues estas grandes empresas, cómo van a mover mercancías, productos a partir, pues bueno, de una cuestión cartográfica, ¿no? Reducir los tiempos, los costos de envío, de que te llegue un producto, pues bueno, también podría ser un sitio en el cual los geógrafos pueden tener trabajo. La parte de la educación también sería importante mencionarla. Estamos en esta maestría precisamente porque nos interesa el ámbito educativo, entonces, pues bueno, ahí también tenemos una serie de oportunidades de estar interviniendo en la sociedad, de que le interese, de que se empiecen a profundizar estos temas de la geografía, de que lo puedan entender de una mejor forma. Y también podría ser desde un punto de vista relacionado con el ordenamiento territorial, precisamente esto que ya mencionaba, de cómo van creciendo las ciudades, que deben de tener un cierto orden, de que existe un gran caos en las diferentes urbes del planeta y que entonces, pues bueno, se necesita esta parte del ordenamiento territorial. Muchísimas gracias. El tema educativo es como nuestro foco de atención, tanto en la UDAL y el SSLI, porque estamos siempre abordando temas desde este enfoque. Y además, bueno, como bien señalas, la razón de ser de la maestría que ustedes han seleccionado, pues es evidente que están interesados en temas de carácter educativo, cómo hacer llegar información, transmitirla de la mejor forma para que la gente sea sensible a estos temas geográficos. Rodrigo, adelante. Gracias. Y bueno, también una de las salidas laborales más importantes que existe dentro de la geografía, pues es la producción de conocimiento, la investigación. Al ser la geografía una disciplina que abarca, digamos que tantísimas otras ramas, que lo vamos a comentar también en un momento, pues la geografía tiene el poder de producir conocimiento. Y bueno, aparentemente esta producción del conocimiento es pasiva, ¿no? Pero esta producción, estos investigaciones que se hacen para comprender mejor la realidad, pues pueden ser utilizadas también pues para la intervención ya más práctica, ¿no? Para proponer políticas públicas, para proponer diversas cosas en las que podamos nosotros como sociedad, pues alterar la realidad para bien.
Y bueno, otro rubro en el que podríamos desempeñarnos los geógrafos, pues es en la intervención directamente con las comunidades, con lo que conocemos como la cartografía participativa o la cartografía social, que es cuando pues uno como geógrafo le pide a las comunidades que le hablen sobre sus intereses y a partir de ahí pues ir desarrollando cartografía, pues para, como decía hace un momento, alterar la realidad de forma positiva. Entonces, bueno, esas son otras dos salidas importantes en las que la geografía o los geógrafos nos podemos desempeñar. Veo como bien importante que la geografía se acomoda muy bien, o sea, como que primero es multidisciplinaria en el sentido de que trabaja con distintas disciplinas y áreas del conocimiento, transdisciplinaria porque atraviesa distintas áreas y puede trabajar también de carácter interdisciplinario. Pareciera que son lo mismo, pero estamos hablando de elementos complementarios, son las formas de abordar el conocimiento donde cada uno desde su especialidad aporta para la construcción de elementos, en este caso de la investigación, de la profundización, de la generación de ciencia, ¿no? Lo cual es bien, bien importante. Y además muchas veces se olvida, ¿no? La investigación es un elemento fundamental para que vayamos avanzando y progresando en el mundo. Y volviendo al inicio, como un ciudadano no geógrafo, puede contribuir, no como reflexión, sino como pregunta. ¿Cómo es que un ciudadano que no es geógrafo puede contribuir o contribuye al desarrollo de la industria o del turismo? Porque ustedes mencionaban algo al respecto, a la planificación de estrategias para el desarrollo económico, local y regional, visto desde lo micro, o sea, desde su ámbito de influencia personal. Esteban, por favor. Sí, bueno, en este caso, una persona que no tenga una formación como geógrafo, que no pueda participar todavía en esta planeación y toma de decisiones, o las estrategias pues para desarrollo económico local, no tiene una participación más que como un consumidor. Obviamente pues, como un turista, digamos, ¿no? Una persona que no tiene una formación de digamos, de esta que no tenga esa necesidad o esa implicación de hacer una transformación, sino con lo que vive, únicamente con lo que está ejecutando, pues es repetir, ¿no? O consumir o explorar únicamente. O sea, no hay un impacto aún más allá. Los que sí podríamos generar un impacto son todos aquellos que sí participamos en esas tomas de decisiones. Bueno, me estoy incluyendo, pero pues como me digo profesionista geógrafo, ¿no? Pero pues en general también son los biólogos, son los urbanistas, los arquitectos, los que también imprimen ahí una visión de cómo generar esa estrategia para desarrollar un lugar, una región. Entonces, digamos que un consumidor solamente puede participar en ese sentido, ¿no? De turista, digamos. Ajá. Las personas comunes no es que necesariamente estén generando geografía, sino hacen uso de aquello que los geógrafos ya junto con otras áreas de conocimiento, ya les prepararon, ¿no? Según Sí, entiendo. Sí, exactamente como mencionabas, pues bueno, las comunidades o la población de estas regiones pues participa, ¿no? Vende sus productos, ayuda con esta parte de la cuestión turística, pero también, pues bueno, puede haber un apoyo por parte de las distintas dependencias de gobierno cuando se organizan alguna feria, alguna, pues actividades que puedan atraer a esta derrama económica. Desde un punto de vista turístico podría ser pensando en alguna situación de cómo se podría implementar la geografía a partir de estos lugares y cómo se pueden crear empleos y otras cuestiones de ese estilo. perfecto. Esteban. Sí, volviendo a este ejemplo que comenta mi compañero Efren, me viene a la mente, por ejemplo, la Guelaguetza.
En un principio, pues es una actividad típica pues esta región de Oaxaca, ¿no? Ellos deciden hacer usos, bueno, más bien, deciden hacer representaciones de sus usos y costumbres, y de repente, pues el gobierno, ahora sí que la ciudadanía turista reviste a este evento de una nueva categoría y ya la hace internacional, ¿no? Ya hay spots promocionales del gobierno diciendo vengan a conocer el evento de la Guelaguetza, se va a ver en tal punto, va a haber tal danza, va a haber tales días. Entonces ahí, por ejemplo, las personas no es que fueran geógrafos, pero hicieron un impacto en su espacio, hicieron una transformación territorial a través de ejecutar lo que ellos representa su cultura, ¿no? A través de sus vivencias, de lo que ellos mismos conocen como su contexto de realidad. Entonces, al hacer este tipo de actividades, sin ser geógrafos, están haciendo una transformación radical incluso, ¿no? Porque ahorita la Guelaguetza pues, ya se conoce en todo el mundo prácticamente. Entonces, eso, por ejemplo, sería no sé, lo que me se me viene a la mente por lo que comentaba mi compañero Fred. Perfecto, muchísimas gracias. Comentaba hace un momento este tema de la interdisciplinariedad y demás, y entonces me gustaría que, por favor, comentaran sobre la relación que hay entre la geografía y otras ciencias. Jessy, ¿podrías comenzar tú, por favor? Sí, bueno, una de las grandes ventajas de trabajar con técnicas geográficas es que lo hace de manera horizontal y de manera vertical. Participan de manera vertical todos los órdenes de gobierno, participan las instancias pertinentes en cada ámbito, y de manera horizontal pues está participando todos los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Esto sería por un lado. Por el otro, pues la geografía toma de otras ciencias estos métodos y estas técnicas que permiten que se haga flexible y que se apegue a la realidad. La geografía parte de dos ramas: la parte física, donde se encuentra toma los métodos y técnicas de la biología para poder analizar pues las regiones naturales, la parte de biodiversidad, y también está la geografía, también entraría como la geografía, la química, en donde pues la geografía podría realizar análisis de procesos edáficos, del ciclo de las rocas, intemperismo químico. También entraría las matemáticas que permiten que se elaboren mapas topográficos o mapas temáticos, y que pues obviamente sirvan para tratar como temas específicos. Me gustaría también cederle la palabra a mi compañero Esteban. Él tiene un poco más de conocimiento respecto a la geografía humana. Gracias. Sí, gracias. En este sentido, pues mi compañera hablaba de esta vertiente de la geografía, que es la geografía física, que hasta donde yo tengo entendido, varios de mis compañeros se acercaron a la geografía desde esta perspectiva, ¿no? Porque les gustaba más conocer justamente cómo se conformaba el relieve, de dónde salían las nubes, pues toda esta dinámica que pasa en el territorio, ¿no? Y la otra vertiente muy importante de la geografía, que fue con lo que iniciamos realmente en este espacio, hablando de que la geografía es una ciencia social, pues es esta que se encarga de estudiar a las sociedades humanas y cómo espacializan y cómo se interactúan con su espacio físico. En ese sentido, la geografía se nutre muchísimo de lo que es la historia, las ciencias políticas, incluso hay una rama de la geografía que está muy conectada con la psicología, que es la geografía humana, la geografía monística. Retoma corrientes de pensamiento desde la fenomenología, donde lo principal o una de las características principales del espacio es que lo vivimos, ¿no? Construimos el espacio a través de las vivencias que tenemos con él. El espacio nos transforma y a partir de cómo nos comportamos en el espacio, nosotros transformamos el espacio. Una relación ahí dialéctica, ¿no? Que se puede ver en la geografía física y en la geografía social. Entonces, pues la geografía, digamos que se nutre de muchas de las herramientas que tienen otras ciencias, pero
la geografía da el enfoque particular de hacer esta conexión con la, ahora sí que con el espacio físico y cómo interactúa la sociedad. Entonces, eso creo que podría aportar un poquito de cómo se relaciona la geografía con otras ciencias. Aporta bastantito. Adelante, Rodrigo. No, un poquito. Ok. ¿Vale? Bueno, yo quería dar un ejemplo de cómo todas estas diferentes disciplinas se conjuntan. Yo hice mi tesis sobre el dengue en el estado de Yucatán, entonces, pero pues obviamente lo hice desde una perspectiva geográfica. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo quiero ver cómo se comporta el virus del dengue en ese estado, primero tengo que ver pues la biología, ¿no? Del mosquito. Tengo que ver qué es lo que hace que el mosquito, perdón, se reproduzca. En este caso, pues son las diferentes variables climáticas, como puede ser pues, el clima, como pueden ser también la precipitación, como puede ser la humedad, como puede ser la temperatura. Entonces ahí yo como geógrafo, pues ya estoy tomando, digamos que como herramienta a otras ciencias, a la biología, a la meteorología, pero no solamente estas variables inciden en la incidencia del dengue en Yucatán, sino que también cuestiones culturales, ¿no? Cuestiones que pueden llegar a ser como la historia, ¿no? La historia de saber por qué, cómo es que llegó el mosquito a Yucatán, por ejemplo. También de saber cómo es que las personas del estado tienen una relación con el agua, ¿no? Si a veces dejan sus cubetas con el agua estancada, si las calles están pavimentadas, si eso impide o permite que se hagan charcos y pues los mosquitos utilicen esos charcos como criaderos. Entonces, por ejemplo, para analizar esta enfermedad desde una perspectiva geográfica, nosotros necesitamos saber tanto las cosas de la geografía física, como decía Jesse, y también nosotros necesitamos saber las cosas de la geografía humana, como decía Esteban. Entonces, pues aquí podemos ver un ejemplo sintetizado de cómo funciona la geografía tomando pues estos dos elementos. Muchísimas gracias. Muy interesantes sus aportaciones porque nos permiten tener una visión diferente de lo que hace un geógrafo y la importancia que tienen en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, es básico esto, ¿no? Les agradezco. Bueno, en este sentido, ¿dónde termina la geografía? Pensando en estos puntos de encuentro que tienen entre las áreas del conocimiento, ¿dónde termina la geografía y empieza la ecología o la meteorología o la geología, que son áreas del conocimiento bastante cercanas? Rodrigo, por favor. Ok, gracias. Bueno, recordemos que siempre en el centro de la geografía, aunque exista la geografía física, aunque exista la geografía humana, en el centro de la geografía, lo importante para la geografía siempre vamos a estar la sociedad, ¿no? Los seres humanos en general. Entonces, eso es lo que hace a la geografía, geografía, aunque tomemos a la geología, aunque tomemos a la meteorología, que tomemos estas como herramientas a otras ciencias, para nosotros lo central siempre vamos a ser los seres humanos. Entonces, pues podemos decir que la geografía termina y empieza, por ejemplo, la meteorología cuando ya nos empezamos a fijar en la física de cómo funciona la atmósfera. La meteorología es la física de la atmósfera. Entonces, cuando ya solamente nos empezamos a fijar en cómo funcionan las nubes, cómo funciona, no sé, la ionosfera, cómo funciona la atmósfera, todas estas cosas y nos olvidamos completamente del ser humano, pues ahí estamos tratando con la meteorología pura, ¿no? También la geología obviamente es muy importante para la geografía porque pues, nos ayuda a saber sobre recursos naturales, sobre riesgos, pero cuando la geología se empieza a enfocar únicamente en esa cuestión física del mundo y se olvida ya por completo de nosotros como seres humanos, pues ahí ya estamos haciendo geología. Entonces podemos decir, en resumidas cuentas, que pues todas esas, la geografía termina cuando pues se deja de tomar al ser humano como el centro de la investigación o el centro del enfoque. Qué bien. Sí, Jessica. Pues respecto a lo que dice mi compañero, me gustaría dar un ejemplo sobre dónde termina una ciencia, o más bien cómo el geógrafo estaría retomando estos conocimientos de otras ciencias, ¿no? Que es realmente lo que hacemos. Cuando queremos, por ejemplo, hacer un mapa sobre
sobre recursos naturales. Hoy en día, por ejemplo, se utilizan los drones, pero para poder volar un dron necesitamos primero ver cuál es el clima en el lugar donde vamos a volar este dron, ¿no? No lo vamos a hacer en tiempo de lluvia, no lo vamos a hacer en tiempo de nubosidad. Ahí estaríamos retomando estos conocimientos, por ejemplo, de climatología, para poder ver cómo es la dinámica interna, externa de la superficie donde vamos a mapear. Pues necesitamos conocer primero cuál es la geología, ¿no? Cuál es el comportamiento del suelo, al mismo tiempo de la química, para saber cómo se da el intemperismo químico. Entonces, retomamos estos conocimientos de otras ciencias para nosotros poder realizar un análisis social sobre, en este caso, cómo vamos a utilizar los recursos naturales, ¿no? ¿Para qué queremos mapear ese lugar? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Tal vez puede ser para nuevos cultivos o rotación de cultivos. Entonces, ahí estaría esta relación con las otras ciencias. Yo creo que no es dónde termina una y dónde empieza otra, porque no estamos haciendo un análisis climatológico, estamos retomando los conocimientos para nosotros poder aplicar geografía con este enfoque sistematizado. Enfoque sistematizado e integral y complementario, que me parece donde tienen como foco de atención a las personas, ¿no? Porque mucho del trabajo que ustedes hacen son justamente para apoyar a la población, ¿no? Qué bonito. Y yo tenía la idea, puedo estar equivocada, que existe una especie de geografía participativa, ¿no? Donde los integrantes de alguna comunidad apoyan en la descripción de su territorio. Ya explicaron algo de eso cuando empiezan a querer hacer construcciones y hacen sus pequeños planitos o ven qué cosas hay a su alrededor, etcétera. Quisiera complementar esto que ya mencionaban, porque me parece bien importante, sobre todo porque ustedes toman muy en cuenta a la población. No sé, ¿algún voluntario? Sí, Jessy. Sí, pues principalmente, como ya se mencionó antes, una de las grandes ventajas de la geografía pues es esto, ¿no? Que se toma en cuenta la opinión, el conocimiento del entorno pues, de las comunidades. Un claro ejemplo podría ser la cartografía participativa o la cartografía social, en donde respecto a la percepción que tengan estas comunidades, pues se hace un compendio de conocimientos y se hace de acuerdo al entorno tanto social como natural, ¿no? Y ya lo que hace un geógrafo es ser esa guía para que con las habilidades disciplinarias que ya tiene se puedan crear principalmente mapas temáticos y que sean acorde a las necesidades que tiene esta población. Sí, Esteban y Rodrigo también pidió la palabra. Sí, un ejemplo también que se me ocurre para representar esto de la cartografía participativa es en la defensa de los territorios. Supongamos que hay una comunidad en la cual sus límites, porque una comunidad sabe hasta dónde llega, ¿no? Su área de influencia, ¿no? Digamos, su línea donde ya empiezan a considerar, a partir de aquí ya no es mi pueblo, a partir de aquí ya no es mi comunidad. Y generalmente cuando hay otras comunidades más cercanas puede haber conflictos por una u otra razón. Entonces, o digamos ya no con otra comunidad, sino ya metiendo, por ejemplo, a empresas transnacionales, por ejemplo, que quieren apropiarse, no sé, de los recursos, de la parte forestal, recursos maderables o del recurso hídrico principalmente. Entonces, cuando ya empiezan a tener afectaciones en su comunidad, la cartografía participativa o cartografía social es una herramienta que les ayudaría a visualizar, contextualizar, delimitar hasta dónde ellos deben de defender su territorio, en este caso, que queriendo hablar de que se están quedando sin agua y qué es lo que está pasando, dónde hay que recurrir, o por qué está pasando aquello. Sucede que la empresa llegó a deforestar y justamente con lo que decía mi compañera Jessie, ¿no? Cuando hay deforestación, el agua funciona de una manera distinta en la ladera, entonces empieza a hacer otros procesos y
Y bueno, la cartografía participativa ayuda justamente a que la comunidad diga, ah, bueno, esto pasa por esto también, ¿no? Se contextualiza de dónde están surgiendo, de dónde se está relacionando esta escasez de agua, esta escasez de alimento, por ejemplo, y eso les permite justamente poner manos a la obra para poder solucionar la situación. Se me ocurre un ejemplo de ese estilo con la cartografía participativa. Gracias. Es tomar conciencia y entonces también poder intervenir, ¿no? Lo cual me parece bien importante. Rodrigo, pediste la palabra. Bueno, además de las funciones o de los usos que mencionó mi compañero Esteban, pues se puede utilizar realmente en cualquier ámbito, tanto en el urbano como en el rural, ¿no? Quizá lo urbano es lo que nosotros tenemos más cercano, entonces voy a dar un ejemplo de ello. Y supongamos que hay una colonia que tiene pues problemas de delincuencia, ¿no? Donde están asaltando o donde se están metiendo a robar y entonces pues digamos que un geógrafo junta a la comunidad de la colonia y les pregunta sus intereses, les pregunta sus miedos, les pregunta sus perspectivas, sus percepciones y pues empiezan a ubicar puntos de, a lo mejor en esta esquina, pues lo que está pasando es que están asaltando mucho. O lo que pasa en este otro lugar es que pues están tirando mucha basura, ¿no? Entonces pues el geógrafo puede hacer un mapa donde pues se representen esos puntos que representan una preocupación para la sociedad y desde ahí pues se puede hacer una intervención ya en la realidad. Se pueden poner cámaras, se puede poner más vigilancia, se puede poner más iluminación, ¿no? Se pueden poner basureros o contenedores de basura para que la gente vaya y deje su basura y pues ya pues ir solucionando esos problemas a partir de la misma opinión de las personas, a partir de las mismas preocupaciones y percepciones de las personas. Entonces también esta cartografía es muy interesante porque usualmente la cartografía se hace de una persona, ¿no? El cartógrafo es el que pues hace su mapa y a lo mejor ahí pueden irse varios sesgos, varias cosas o varias percepciones que no son adecuadas, pero lo que es interesante de la cartografía participativa es que cuando un grupo de personas lo hace, pues ya no tiene esos sesgos, ¿no? Ya no tiene, digamos, esas inclinaciones o esos intereses que pueden estar solo para una persona, sino que se hace ya para un bien en común de la comunidad finalmente. Muchas gracias. Me encanta que nos ponen ejemplos de la vida cotidiana porque le permite a la gente tener una visión clara de cuál es como la función, la importancia de los geógrafos. Esteban, pediste la palabra nuevamente. Adelante. Sí, era justamente lo que comentó mi compañero Rodrigo al final. Es muy diferente que una sola persona o que un grupito de personas sepan lo que sucede, ¿no? En su alrededor, a que lo sepa toda la comunidad. Es muy diferente socializar el conocimiento para todos. Entonces, eso es lo único que quería aportar, pero mi compañero ya lo había realizado. Perfecto, gracias. Todos ustedes están frente al grupo, dan clases, tienen responsabilidades diferentes de formación, pero Efren y Rodrigo tienen la experiencia de dar clases en bachillerato. Entonces, me parece que los demás también, pero ellos en particular hicieron énfasis cuando platicábamos sobre su campo de atención. Entonces decían, es que estar frente al grupo implica cierta responsabilidad y me gusta dar clases y me gusta enseñar y, en fin, ¿no? Entonces, por eso se los dirijo a ellos la pregunta, pero puede ser cualquiera que desee complementar con mucho gusto, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de la geografía y que los docentes la enseñen para que sea atractivo estudiarla, ¿no? No es nada más porque es una opción más, sino que hace bonito el estudio de la geografía y de esta manera profundizar en sus ámbitos de acción. ¿Qué tal que empiezas, Efren, y después te cedo la palabra, Rodrigo? Bien, pues bueno, relacionado con esta parte de la educación de la geografía, es una asignatura medular en el sistema educativo mexicano. Lo tenemos desde la educación básica, pasando por la primaria, la secundaria, y en este caso, como bien mencionabas, la parte del bachillerato. Entender, pues bueno, que nos interesa esta parte de la relación entre la naturaleza y la sociedad, y entonces, pues bueno, esta relación que siempre va a existir, ¿no? Como bien mencionaban mis compañeros, pues bueno, siempre van a existir dinámicas dentro de
de las poblaciones que van a estar relacionadas con el aspecto físico y que es parte del atractivo que va a tener nuestro ámbito geográfico. En este caso, pues bueno, consideramos que es de suma importancia acercarlo desde un punto de vista educativo, por eso está presente en los niveles, en todos los niveles de educación, en el caso de México, y pues bueno, tiene una cuestión muy importante. También abonando un poco o retomando un poco lo que mencionaba, entender también que dentro de nuestro ámbito geográfico, pues todo está relacionado, ¿no? No hay procesos, no hay eventos, no hay situaciones que estén totalmente aisladas, todo tiene un porqué, todo tiene una relación en el espacio geográfico y pues también eso es lo atractivo de acercar el conocimiento de la geografía en el nivel bachillerato. Profundizar, evidentemente, porque también la forma en cómo se va a abordar la geografía en los diferentes niveles educativos, pues es distinto, ¿no? En el nivel de primaria, pues se enseña de cierta forma para que sea digerible para ese grupo específico de edades y conforme va avanzando, pues bueno, se intenta, o más bien se hace complejizarlo un poco, que entiendan mejor estos procesos que le interesa a la geografía estudiar, entender, dar explicación, relacionado con el entorno y esta dinámica que siempre va a existir entre el medio físico nuestro y la sociedad. Gracias. Rodrigo. Bueno, pues una de las grandes importancias de estudiar la geografía radica en que la geografía nos contextualiza de lo que está pasando en nuestro planeta. Todos vivimos en una casa, ¿no? Todos vivimos en un lugar que tiene, pues, habitaciones, que tiene el baño, que tiene la cocina, y pues nosotros debemos saber dirigirnos, ¿no? También debemos saber, pues, las relaciones que hay entre las personas que viven en la casa, ¿no? Cómo se lleva mi abuelito con mi hermana, mi mamá conmigo, etcétera. Y es, pues, lo mismo que ocurre en nuestro planeta. A una escala ya mayor, pues, nosotros vivimos en una casa que es nuestro planeta. Entonces nosotros debemos saber el contexto de lo que está pasando en nuestro planeta, ¿no? Cuáles son las relaciones que tienen los diferentes países, de dónde extraemos los recursos, entonces, nosotros, por ejemplo, ¿cómo vamos a entender una noticia de algo que ocurre en otra parte del mundo si no sabemos ese contexto, si no sabemos las diferentes relaciones, si no sabemos, pues, todo eso que está detrás de las cosas que están ocurriendo? Entonces, también no solamente nos sirve para contextualizarnos en este mundo globalizado en el que vivimos, sino que también, pues, nos permite ver el mundo desde diferentes perspectivas, ¿no? Nos permite ser a lo mejor más tolerantes hacia otras culturas, nos permite entender por lo que están pasando los demás, nos permite ser más empáticos. Entonces, pues la geografía no solamente es importante desde el ámbito que nos permite, pues, entender este contexto del que estoy hablando, sino que también nos permite, pues, tener una conciencia social, pues, un poco más profunda, ¿no? Y pues todo encaminado, obviamente, como todas las demás ciencias también, en que vivamos al final de cuentas en una sociedad más agradable y pues en la que todos como humanos, todos como sociedad, pues vayamos hacia adelante. Muchísimas gracias. No hemos hablado de los instrumentos o las herramientas de trabajo que ustedes como profesionales utilizan, y creo que vale la pena que la gente que nos está siguiendo pues también los puede identificar, porque también puede ser una carta de presentación, ¿no? Hoy día se habla de sistemas satelitales, del uso de drones y otros recursos especializados que les pueden ayudar a su labor. Platícanos un poquito sobre las herramientas de trabajo que ustedes utilizan. No sé, puede ser Esteban quien pide la palabra, por favor. Sí, bueno, como lo mencionábamos en un inicio, los sistemas de información geográfica nos ayudan a concentrar la entrada masiva de datos, ¿no? Y pues, ¿de dónde sacamos estos datos? Pues bueno, principalmente tanto de las, No tanto de pase. las, perdón, hubo una distracción por aquí, Sí, sí, tanto de las páginas oficiales institucionales que hacen justamente la extracción de datos a través de imágenes satelitales, vuelos aéreos. Utilizamos las herramientas del GPS,
los usos de drones, todas estas herramientas no son únicamente de carácter geográfico. Los geógrafos lo aprovechamos bastantísimo, pero son muchas otras disciplinas que las utilizan y que las explotan también, pero son de las más relevantes que podemos reconocer dentro pues de la geografía, ¿no? ¿A quién no le interesaría volar un dron? Bueno, generalmente los chicos son los que tienen mucho interés en utilizar los drones, porque pues, también se nos asocia mucho a cuando puedas manejar los controles, los cochecitos, ¿no? Por control remoto, las motos que estaban ahí en el suelo. Ahora son elementos que están volando y que te pueden dar información pues en tiempo real propiamente. Un ejemplo de esta tecnología de uso de drones espacializada es cuando agricultores necesitan monitorear el estado de sus plantas, de sus plantíos, y hacen un recorrido de vuelo de drones continuos todos los días para estar revisando cuál es la cantidad de agua que tienen sus plantas o no, si existe algún parásito que esté ahí abundando en las plantas. Todo eso se puede extraer porque los drones ya se pueden dotar de cámaras multiespectrales, que son las que te pueden entregar información de si la planta justamente está deshidratada, está en condiciones de enfermedad o le falta ciertos elementos, porque la cámara puede captar todo eso. Entonces, esas son de las herramientas que ahorita puedo mencionar. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, Jessie? Sí, me gustaría hablar, hoy en día también algo que ya se está utilizando en el ámbito geográfico es la realidad virtual. Un ejemplo en los sismos. Lo que se han realizado son simuladores en donde ya sea para capacitar personal o hasta en el ámbito educativo, ¿no? Donde se lleve a estas personas a saber cómo sería un sismo, qué pasaría, o sea, llevar los simulacros más allá, sin que realmente se les ponga en peligro, ¿no? Situarlos tal vez hablando de una escuela, que vean qué pasaría en caso de un sismo, ¿no? De acuerdo a la infraestructura que haya, pues qué paredes son más propensas a caerse, cómo deben moverse en determinados espacios, si es que hay más personas que tengan que salir, qué es lo que deben hacer, pero en un contexto más real. Entonces, pues sí es muy importante porque se estaría conjugando esto de la realidad virtual. Para poder crear estos escenarios también se necesitan los vuelos con drones para poder tener estas imágenes. También se estarían utilizando las imágenes satelitales para poder crear esta parte en 3D, ¿no? Para poder tener como un contexto más amplio sobre el lugar en donde se van a realizar estos escenarios. Entonces, creo que también esa parte es muy, muy importante porque estaríamos situando a las personas a tal vez en este aspecto a la realización de simulacros, pero que se le ponga mayor atención. A veces ya son simulacros sistematizados en los que son a cierta hora, ya sabemos qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, conocemos nuestro entorno, de donde siempre lo realizamos, que es en las escuelas, ¿no? O en el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando estamos en casa? A veces nos ha tocado en casa, pero no sabemos la infraestructura de casa o ya son como tan comunes los simulacros que ya no ponemos esa atención, ¿no? De qué va a pasar si yo me encuentro en otro lugar fuera del que me encuentro todos los días, ¿no? Entonces, creo que sí también es una herramienta tecnológica muy importante y que ya se está desarrollando y que, bueno, pues esperemos que continúe, ¿no? Claro. Diríamos entonces que los geógrafos pueden generar insumos que contribuyen para la toma de decisiones. Y además, fíjate que ahorita que mencionabas de lo de la realidad virtual y los ejemplos que utilizan, ahí entran en juego otras áreas de conocimiento, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, con cosas de física, con las especialidades de la construcción, en fin, como que estamos viendo, gracias a su intervención, la importancia del geógrafo en la sociedad, ¿no? Les agradezco muchísimo sus comentarios. Hay una pregunta que me parece importante realizar porque seguramente
han estado reflexionando sobre el tema, y es ¿por qué geografía está en la Facultad de Filosofía y Letras y no en Ciencias? ¿Cómo se compaginan las ciencias sociales con la geografía? Jessie. Bueno, la geografía como ciencia ha tenido muchos momentos, cambios de enfoque. En un momento, como geografía tradicional, pues se encargaba de la descripción de la naturaleza. Entonces, pues de ahí se parte que la geografía es una ciencia física, ¿no? Posteriormente, ya con los cambios sociales que se han venido dando, pues la geografía toma otros enfoques como la realización de mapas para saber cuáles son la dinámica de las personas respecto a la naturaleza. De ahí comienza con otros cambios que es en el sistema económico, ¿no? Pero todas se van conjugando una con otra. También los geógrafos dicen, bueno, sí es importante la parte natural, es importante los flujos de movimiento que se pueden transmitir en un mapa, también es importante qué es lo que está dando estos flujos de movimiento, que es la economía, pero también es importante conocer la percepción de las personas, ¿no? Para que se dé de nuevo toda esta dinámica de enfoques. La geografía es una ciencia social, porque creo que ya lo habían comentado anteriormente, el centro de estudio es la sociedad. La naturaleza es solamente la parte que va a dotar de ciertos conocimientos, de técnicas, para que se pueda analizar esta sociedad, qué es lo que está haciendo la configuración espacial, la reconfiguración espacial, cómo se está moviendo, hacia dónde se está moviendo, qué es lo que lo lleva a tener como ciertas actividades, ¿no? Entonces, por eso se encuentra en la Facultad de Filosofía y Letras, por ser una ciencia social y pues que retoma como toda una esfera de conocimientos de la sociedad. Muchísimas gracias, Jessica. Esteban, pediste la palabra y luego me parece que siempre no, pero te la doy. Gracias. Ya no estoy segura, Sí, te la doy. Sí. sí, justo, pues como dice mi compañero Jesse, ¿no? Está en filosofía y letras por todo ese apartado social. Si nos movían a otra facultad, por ejemplo, donde sí estuvo en ingeniería, pues haría falta todo este bagaje de la ciencia social. No podrían dar allí. Entonces, creo que por cuestiones logísticas y prácticas es necesario que la geografía se encuentre en filosofía y letras. Por la parte humanística, digamos. Es lo que ustedes ven. Sí, es. Porque Sí. como tienen una íntima relación con las ciencias duras, que ustedes nos estaban poniendo como ejemplos, cómo se vincula con la química, cómo se vincula con la física, cómo las matemáticas también intervienen, etcétera, como que, y además cosas de meteorología, en fin, muchas otras áreas del conocimiento que se encuentran en otra facultad, pues entonces llama la atención que se encuentre dentro de filosofía y letras. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos visto que el campo de acción de los geógrafos es vasto y poco conocido. Con base en lo que nos han explicado, la función de los geógrafos es comprender y analizar aspectos relacionados con la geografía física, con la geografía humana para abordar una amplia gama de cuestiones y desafíos en la sociedad, el medio ambiente y la economía, entre otras áreas del conocimiento, porque están vinculados con muchos más. De esta manera, ellos contribuyen al desarrollo sostenible y la toma de decisiones informadas, y esto se vincula con aquello que hablaban del aspecto investigativo, su participación en la investigación. Pues estamos sobre el tiempo, entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas del público que nos ha acompañado mediante Facebook y otras redes. Facebook principalmente, que es nuestra salida principal. Entonces, se las voy a leer. ¿Hay características geográficas que favorezcan o desfavorezcan la educación en la región de manera amplia como en Latinoamérica o de forma específica como Yecapixtla en el estado de Morelos? Usted se está focalizando algo muy puntual. Características geográficas que favorezcan la educación en una región.
que tenga que ver con la geografía. Esteban, sí. Pues creo que una parte esencial pues, de esta perspectiva de qué es lo que podría entorpecer la educación o incluso la actividad laboral es el desplazarse, ¿no? Desplazarse por el espacio. Hay unas teorías que hablan en la geografía tradicional acerca de la fricción que hay en desplazarse de un lugar a otro. Es una perspectiva que se aborda desde la geografía y que tiene implicaciones muy importantes. Por ejemplo, en Yecapixtla no conozco qué tanto, qué tanto se tarda en llegar una persona de un punto a otro. En la ciudad es súper conocido que intentas moverte de punto A a punto B, estás a, ¿qué? 5, 7, 8 kilómetros, pero te haces 20 minutos, 30 minutos por el tráfico, y si intentas cruzar la ciudad te haces hasta 2 horas. Este tipo de desgaste pues hace que este tipo de desgaste diario, porque son 2 horas de ida, 2 horas de regreso, hace que pues, te vaya mermando un poco, ¿no? Entonces, transportarte de un lugar a otro, creo que es desde la geografía una forma de abordarlo y el cómo sí hay una implicación el tener que moverse para llegar a hacer cualquier cosa, desde estudiar, trabajar, vivir, comprar cosas para comer. No sé, se me ocurre esta respuesta. ¿Y esto tendría relación con estas herramientas de apoyo que ahora se tiene a través de los móviles o de la computadora, en algunos casos como Google Maps y el Waze? Los geógrafos ahí ven en el entierro, o sea, tienen que ver, perdón, por el ser tan cacofónica, pero ¿tienen algo que ver los geógrafos o simplemente es una herramienta adicional? Sí, bueno, yo me atrevo a tomar la palabra nuevamente. Así. Por supuesto que Google Maps, la aplicación de Uber, la aplicación, todas esas aplicaciones de mensajería utilizan principios geográficos para poder hacer llegar de un lugar a otro una mercancía o una persona. Todos aquellos que tenemos acceso a un celular podemos utilizar esta herramienta geográfica. Digamos que principalmente son programadores los que tienen ahora sí que más participación en estas aplicaciones, pero definitivamente lo que están haciendo es geografía, definitivamente. Son principios geográficos de localización, de transporte, de ubicación, de generar rutas de menor costo, y todo esto se hace ya de manera implícita por ellos, que es ejercicios geográficos. Por supuesto que no se ponen a revisar cosas de otro tipo de enfoques que utilizamos los geógrafos. Ellos solamente se interesan en hacer particularmente esta función de las aplicaciones, pero por supuesto que la geografía ahí tiene mucho que ver. Gracias, Efren. Bien, pues bueno, de nuevo podemos ver cómo se utilizan o cómo se aplican en la vida cotidiana, ¿no? Mencionaba mi compañero, pues bueno, todas estas aplicaciones que facilitan nuestra vida y que tienen un enfoque geográfico, nos permiten desplazarnos de forma más rápida, más sencilla, y pues bueno, que también, no sé, podría ser incluso videojuegos también en los móviles que tenemos, que también incluyen cuestiones o aspectos que tienen que ver con la parte cartográfica, con la percepción del espacio y que también ahí podríamos ver cómo interviene la geografía en la vida cotidiana. Interesante, muchísimas gracias. Y esto supongo que está asociado a la planificación y eficiencia como de otras cosas, como el transporte, ya mencionaban la movilidad de las personas y las mercancías, en fin, ¿no? Este tema de la cartografía creo que es bien interesante y muy importante. Es una herramienta básica, como bien decía Esteban en algunas de sus intervenciones, ¿no? Si ustedes hacen una buena cartografía van a encontrar ámbitos de acción y de trabajo que me parece que son bien importantes. Tengo una última pregunta. Dice, ¿se pueden explicar geográficamente fenómenos como la centralización de instituciones en la Ciudad de México, ya sea de población o de poderes? ¿Por qué se aglutinan las personas? ¿Tendría una explicación geográfica o hay otros fenómenos de carácter social, cultural, económico? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Un voluntario? Rodrigo.
No te escuchamos, Rodrigo. Ya. Otra vez falla el audio. ¿Me escuchan? Sí, Sí. adelante. Ok. Bueno, recordemos que, bueno, la ciudad no era tan grande como ahora, ¿no? Recordemos que, pues, la ciudad fue creciendo de manera descontrolada y bueno, pues siendo que la Ciudad de México era, como siempre lo ha sido, un punto central, un punto nodal, ahí fue donde se concentraron pues la mayoría de las instituciones que hoy conocemos. Entonces ya después las ciudades fueron creciendo, en este caso la Ciudad de México pues se combinó con pues el Estado de México haciendo una zona metropolitana y generando pues toda esta aglutinación de pues instancias del gobierno, ¿no? Entonces es lo que se ha intentado en estos últimos años, tratar de centralizar, ¿no? De mandar algunas instituciones hacia otros estados, de empezar a generar instituciones como universidades, como hospitales en otros lugares, para que pues precisamente la Ciudad de México vaya liberando un poco de presión, ¿no? Para que las otras personas de otros estados pues no tengan que venir acá y pues además de hacer este esfuerzo de venir tan grande como lo que decía Esteban, la fricción del espacio, pues también puedan tener acceso a todas estas instituciones de manera más cercana, de manera más cómoda. Entonces, pues digamos que también es un proceso histórico, un proceso que viene de también una falta de planeación, de que pues no se haya pensado antes en empezar a poner instituciones de peso en otras entidades. Muchas gracias. Esteban, pidió la palabra. Sí, hay autores que hacen geografía y que para analizar el crecimiento de las ciudades, por ejemplo, lo abordan desde el materialismo histórico. Y lo que ellos hacen a través de su análisis es justamente contextualizar cuáles son los fenómenos político-económicos que están regiendo el planeta y por el cual a través de ellos existen estas centralizaciones o concentraciones. Bien decía mi compañero Rodrigo, que acá en la ciudad pues se centralizan los poderes, ¿no? Se centralizan los poderes pues, estatales, municipales, bueno, federales. Y también hay un impulso muy fuerte, por supuesto, por parte del capitalismo, de su desarrollo histórico y lo que ha gestionado y lo que ha realizado acá, concentrando también la economía acá pues en las capitales prácticamente. Entonces las ciudades tienen una respuesta espacial debido pues todas sus relaciones que generan para poder producir, para poder generar mercancías, para poder generar espacios de consumo. Entonces las ciudades responden bueno, los autores que se encargan de revisar la construcción de las ciudades van desmenuzando, ¿no? Cómo la economía ha fluctuado y cómo el Estado ha participado para que las ciudades crezcan de esta manera y que al final tenemos eh, repercusiones que podemos ver hoy en día, ¿no? Pues, las ciudades generan toneladas de basura, las ciudades generan también fuentes de ingreso enormes, las ciudades, o sea, son un cúmulo de contradicciones, dicen ellos, ¿no? En este sistema. Entonces, la geografía, desde una perspectiva histórico-materialista, puede explicar el por qué la ciudad es como es, haciendo una revisión histórica de su proceso. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos sus intervenciones. Llegamos al final de la transmisión. Jessica, Efren, Esteban y Rodrigo, muchas gracias. Deseo que esta experiencia les haya sido sobre todo formativa. Les voy a dar 30 segundos para que digan algunas palabras de cierre cada uno. Jessica. Sí, pues muchas gracias, gracias por la invitación. Me sentí muy a gusto. Pues espero que este conversatorio les haya ayudado a ampliar un poco el panorama de cómo estamos realizando geografía de manera empírica. Creo que es muy importante y pues que se vayan con algo de conocimiento de lo que nosotros les hayamos podido aportar. Gracias. Gracias a ti, Efren.
Muchas gracias por la invitación. Creo que, como me mencionaban, nos ayuda mucho a responder a algunas inquietudes que pudiera tener o presentar la población. Pues agradezco que nos hayan invitado, a mis compañeros, a ustedes, y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco mucho la invitación, también agradezco mucho a las personas que nos acompañaron y bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo sobre la geografía, que les haya dejado pues una semillita sobre lo interesante que es la geografía y que pues puedan acercarse más a esta ciencia que pues está muy cercana a todos, aunque no nos damos cuenta. Muchas gracias, Esteban. Sí, pues gracias nuevamente por la invitación. Fue muy interesante este ejercicio. Yo nada más quiero cerrar diciendo que a la gente que se acerquen a conocer un poco más de geografía, es una forma muy interesante de ver la realidad, una forma también de aprender lo que pasa a nuestro alrededor. Y personalmente es una manera con la cual yo me llevo en mi vida y que es para mí una cosa muy bella. Gracias por esta oportunidad. Pues no, reitero el agradecimiento de sus participaciones, muy interesante todo lo que nos compartieron, conocer sus puntos de vista, como decía yo al principio, porque no solamente la estudian, sino también la enseñan, y esto es bien importante y muy enriquecedor. Para el público que nos acompaña, no olviden que pueden ver la repetición del conversatorio que tuvimos el día de hoy en la página de YouTube del SSLI, y hasta la próxima.